si usted está acá en la plataforma de Zoom, va a tener la oportunidad también de poder desmutear su micrófono, hacer su pregunta, compartir con nosotros y hacer de este espacio un espacio mucho más vivo, que eso es lo importante en este momento, de hacer un espacio donde nos conectemos todos y hacerlo cada vez de mayor interacción. Así que nuevamente a todos los que ya se han conectado, bienvenidos, bienvenidas. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado para poder partir este espacio de conversatorios en este verano 2021. Voy a proceder a presentarlo. Hoy día estamos conversando junto a Sergio Quirós Jara. Él es el director del Museo de Historia Natural de Valparaíso, magíster en gestión ambiental con estudios de posgrado en ecología y sistemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además en restauración ambiental de espacios degradados, ¿cierto?, del Instituto Superior del Medio Ambiente, Madrid, España. Y nos acompaña entonces el día de hoy acá, Sergio, muy buenos días, gracias por tu tiempo, gracias por compartir este espacio con nosotros. A ver si nos comentas cómo estás, cómo te encuentras, cómo ha sido este tiempo de los pocos días que llevamos del 2021. Buenos días, David, Karen. Bueno, quiero seguir con la energía tuya, positiva, ¿cierto? Que se desplaya ahí a través del video. Quiero darle la bienvenida a todas las personas, ¿cierto? A todas y a todos, ¿cierto? Que están aquí compartiendo con nosotros este conversatorio, a los colegas, ¿cierto? A investigadores que están asociados al tema de la indagación científica en nuestra región. Así que espero compartir un tema muy interesante que es justamente nuestras colecciones, los misterios del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Muchas gracias, Sergio. Comentarle a todos los que ya nos están viendo y escuchando que toda esta conversación se genera en el marco, ¿cierto?, de ISEC UPLA, la indagación científica para la educación en ciencias, y estamos sumamente contentos de poder establecer estos vínculos, ¿cierto?, y llevarlos también a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan. Hoy tenemos desde profesores, familias completas también que están ahí escuchándonos, así es que tenemos este momento para aprovechar de hacer preguntas, de poder compartir y poder conversar por sobre todas las cosas. Y ahora vamos a dejar a Sergio que nos tiene una presentación con la cual vamos a iniciar a posteriori, ¿cierto?, el diálogo en esta jornada, ¿cierto?, titulada Los secretos del museo. Así que, Sergio, adelante, aplausos virtuales para ti. Gracias. Aquí voy a compartir ya la presentación. Ahí para que la podemos ver. ¿Estamos ok? ¿Sí? Perfecto, sí, súper Muy bien. amable. Bien, a todos los que nos acompañan, quiero dar una introducción, ¿cierto?, que está asociada a la importancia que pueden tener las colecciones. Generalmente nosotros vemos y hemos visitado, ¿cierto?, los museos de historia natural o arqueológico, antropológico. Y detrás de estas instituciones que están custodiando el patrimonio eh, chileno y este patrimonio cultural, sea natural o sea arqueológico, guarda una historia muy interesante. Los museos son de larga data y por eso quiero compartir con ustedes lo que ocurre con este museo de Valparaíso, el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que aunque diga de Valparaíso, es un museo regional, ¿ya? Que tipifica y tiene una representatividad local muy importante, siendo el segundo museo más antiguo de nuestro país, ¿ya? Ustedes saben muy bien que el museo primero que se originó en nuestro país es el Museo Nacional de Historia Natural, que se encuentra en la Quinta Normal en la región metropolitana. Pero de ahí en adelante, la ciudad de Valparaíso tiene un papel importante, ¿cierto?, asociado justamente a la constitución de resguardar el patrimonio. Y este museo es muy particular. Aquí me dijeron que dentro de los asistentes tenemos un gran porcentaje de docentes, ciertos profesores, investigadores, que somos colegas, yo también soy profesor de biología y ciencias. Y este museo nace justamente con un docente, don Eduardo de la Barra. Ya estamos hablando de 1878, ¿cierto? En el cual él
Y pongámonos en el contexto, estamos hablando de esa época donde Valparaíso era puerto principal, no existía, ¿cierto?, el canal de Panamá, y por lo tanto todos los buques, ¿cierto?, que vienen de Europa, había una conexión directa con nuestro puerto. Y por lo tanto los contextos sociales, económicos, de vivencias educacionales, también llegaron de primera fuente justamente a nuestro puerto. Y por lo tanto esta revolución educativa asociada a cómo acercar la naturaleza, ¿cierto?, a las aulas, eh, permitió que don Eduardo de la Barra eh, fuera un visionario dentro de este proyecto y armó una pequeña sala justamente en la calle Colón, en Valparaíso, donde hoy en día se encuentra justamente el Liceo Eduardo de la Barra, ¿ya? En una pequeña salita, ¿cierto? Él conjugó con una serie de investigaciones y reunió, que en ese entonces había un término muy interesante que hoy en día está surgiendo, que es el naturalismo. Y estos naturalistas que viajaban y empezaban a explorar, ¿cierto?, la naturaleza, recogían todos los elementos asociados, una planta, un insecto, o comenzaban a hacer ilustraciones de lo que estaban observando. No existía la máquina fotográfica, ni el celular, ni el WhatsApp para mandarnos inmediatamente, ¿cierto?, las imágenes que registramos en terreno. Y por lo tanto todo eso iba quedando como un registro único, particular, asociado. Aquí ustedes ven en nuestro museo actualmente, el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que se ubica en la calle Condel, en la misma ciudad, en lo que se denomina Palacio Lyon, ¿ya? Este es un edificio neoclásico con tendencias francesas, ¿cierto? Y que fue construido justamente por la familia Lyon en el 1876, ¿cierto? Previo al origen de lo que estoy conversando del museo. Un empresario, ¿cierto?, cuya familia dejó como herencia a él cuando muere la intención de que este edificio fuese ocupado como una entidad pública educativa. Entonces, tiene mucha relación esta conversación que vamos a tener, porque todo está ligado justamente a los procesos educacionales que había en el entorno. Es decir, las grandes familias con esta riqueza, como ustedes pueden ver, este palacio grande, magnífico, tenía justamente esta intención de que se ocupase para un bien público y social. Bueno, cuando la familia Lyon lo dispone, queda como decreto, ¿cierto?, al Instituto Comercial de Valparaíso, que por más de 30, 40 años funcionó en estas dependencias. Y posteriormente del terremoto del 85, ¿cierto?, pasa a manos de la DIVAN, la antigua DIVAN, que es la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, donde en el año 85 llega el Museo de Historia Natural de Valparaíso a este edificio emblemático. ¿Qué pasa dentro de este edificio? Bueno, unas cifras, ustedes pueden ver esto. ¿Quién me está mostrando este caballero? Bueno, dentro del edificio existen profesionales, investigadores, profesores, científicos, que claramente tienen una base de datos, ¿cierto?, donde uno dispone las colecciones. Pero esto, ¡ay, qué duro entenderlo, ¿cierto? Tengo un código, nuevos de ingreso, fechas de ingreso, años, si ustedes se fijan, preparadores, etcétera, etcétera. Una serie de campos que van desde el inventario, la taxidermia y la taxonomía de las especies. Recordemos que es un museo de historia natural, por lo tanto, el gran porcentaje del contenido que está al interior son de especies biológicas. Entonces, el año 1878, como yo mencionaba, don Eduardo de la Barra, ¿cierto?, constituye este segundo museo más antiguo. El primero está en Santiago y hay uno tercero que se encuentra en la ciudad de Concepción. Y por lo tanto, para que ustedes sepan, existen 3 museos estatales de historia natural y cada uno de ellos conforma un reservorio genético, legalmente y jurídicamente. Bien, hay un sinnúmero de museos anexos de municipalidades o privados que también reúnen ciertas condiciones de historia natural. Por ejemplo, en Viña está el Museo Funk, ya que es privado, pero también tiene muestras de biología y arqueología. O en San Antonio está el Museo de Historia Natural Municipal, ¿cierto?, de San Antonio de Historia Natural. Pero estatal, ¿cierto?, que establece el rango de autoridad científica serían 3, y uno de estos es el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Bueno, tenemos nuestra historia. Como ven, nace en 1878, y donde Eduardo de la Barra, que él genera y gesta este proyecto de gran envergadura, reunió personajes y profesionales ad hoc. Teníamos aquí hay una fotografía de 1905, ¿cierto?, del personal del museo,
Ahí está don John Juger, que a posterior fue director, pero él era botánico. Y aquí tenemos Carlos Porter, que fue el primer director del museo y era zoólogo. Y tenemos un minerólogo, y tenemos los auxiliares y el taxidermista, ¿cierto?, que constituían el personal del museo. Hombres cultos, ¿cierto?, que generaban artículos científicos y empezaban a descubrir el entorno mediático de nuestra región y del país. Aquí hay una fotografía del origen, ¿cierto?, en el antiguo Liceo Eduardo de la Barra, y podemos ver los gabinetes naturalistas, ¿cierto?, en la sala que se llamaba Gran Sala Nueva, ocupada justamente por la fauna chilena, y aquí algunos elementos de embalsamamiento, ¿cierto?, a través de un ave de 1905. Hoy, si ustedes quisiesen ver, hoy mismo, si ustedes nos tomamos y tomamos un trole, podríamos visitar el Seminario San Rafael, ¿ya? Y en el Seminario San Rafael, en su interior, existe un edificio que ellos tienen como museo, que es el Museo Arturo Edward. Y ese museo se originó en 1881. Y hoy, ¿cierto?, existen los gabinetes tal como eran en 1905. Perduran el tiempo y tienen todas estas colecciones. Esta es una foto real del Seminario de San Rafael, en lo cual nosotros podemos visitar y transportarnos en la historia, en el pasado, porque aún ellos mantienen vigente, ¿cierto?, el panorama del naturalista de 1900. Muy interesante para encontrarlo. Pero pasa una cosa increíble, somos un país sísmico y en 1906, ¿cierto?, ocurre el gran terremoto, ¿cierto?, en agosto 17 de 1906, donde el terremoto, ¿cierto?, generó una pérdida total, ¿cierto?, como dicen las crónicas, del museo. Hubo un incendio porque el museo estaba ubicado, esta pequeña sala, en torno al laboratorio municipal de Valparaíso, el cual con el terremoto comienza a generarse una explosión, un incendio, y lamentablemente termina por quemar la totalidad del museo. Ahí tenemos una imagen de Carrafal, ¿cierto?, de lo que ocurrió en ese terremoto, ¿cierto? Ahí hay una vista de la plaza y calle Victoria, ¿cierto?, con Edwards, donde el terremoto dejó destruida la totalidad de la ciudad de Valparaíso. Pero en las crónicas que don Carlos Porter, ¿cierto?, que él existen hoy en día en el museo, si ustedes las quieren revisar, indica lo poco que se logró salvar fue llevado a Santiago a una sala del alto del Liceo Miguel Luis Amunátegui, que fue entregado a don Carlos Porter por el ilustrador y comprensivo rector de aquel liceo, señor Alvarado, gracias a cuya generosidad fue posible hacer renacer el museo con el ánimo de devolverlo a Valparaíso. Siempre ligado al museo estuvieron los liceos, los colegios y los profesores que colaboraron directamente justamente a esta gestión. El renacer nuevamente del terremoto fue un trabajo magno. Don Carlos Porter tuvo la habilidad y las conexiones de escribir carta por carta a millares de científicos a lo largo del mundo, indicando la catástrofe que ocurrió en el país y que pedía ayuda para que colaborasen con piezas de colección para crear nuevamente el museo. Todo esto se concretó en 1912, cuando nuevamente Carlos Porter vuelve a la ciudad de Valparaíso, ¿cierto?, arriba ya en Gran Bretaña, donde hoy en día está la Escuela de Química y Farmacia. Había una casona donde se instaló en 1912 nuevamente el Museo de Historia Natural de Valparaíso y comienza a crecer justamente con las donaciones provenientes de todo el mundo. Tenemos de Grecia, de España, de Estados Unidos, de México, colecciones que llegaron justamente en esas fechas. Y eso generó una riqueza de colecciones muy interesante, porque de lo que vamos a ver a posterior, hay piezas que son del 1800, es decir, previo a aquello. Y aquí podemos ver una gráfica, si ya en 1898, ¿cierto?, cuando comienza el inicio del museo, comenzamos con 45 piezas de zoología. Después viene la sumatoria, ¿cierto? Y ya en 1905 teníamos 6.337 piezas de colección. Y estoy hablando de herbarios, crustáceos, nemátodos, caracolas y animales, ¿cierto?, pieles, roedores, que estaban ya reunidos, ¿cierto?, como colección al interior del museo.
En enero y febrero habían 6.368 y viene el terremoto en agosto, se quema, como acabo de comentar, y se pierde todo. Ya aquí dejamos como cero porque realmente no queda claro qué se fue a Santiago y qué se devolvió, ¿ya? Al Liceo Monetario. Y por tanto, ya en noviembre, con la gestión de Carlos Porter, llegan las primeras 908 piezas inmediatamente. Después de agosto pasan unos meses y él ya tiene una gestión interesante de iniciar nuevamente el museo. Y ya en 1907 ya teníamos 8.524 piezas. O sea, sobrepasamos lo que había previo al terremoto. Bien, ¿No? Y increíble pensar que la comunicación de esos años no es la comunicación que existe hoy. no, era El cartas, cartas. traslado aéreo tampoco, no era algo que te fuese a llegar. Qué tremenda misión fue la que llevó a cabo entonces en este caso Sí, Carlos Porte. y claro, no era complejo, es decir, toda la comunicación a Europa eran los mismos barcos, es decir, meses de navegación para llegar a la correspondencia y después la respuesta asociada a aquello. Pero Exacto. ustedes dirán, pero bueno, son meses, pero estas primeras piezas fueron del entorno, es decir, Latinoamérica, ¿cierto?, contribuyó bastante dentro de este proceso, nuestros vecinos de Argentina, de Perú, ¿cierto?, de Bolivia, que también contribuyeron al colaborar, ¿cierto?, con las piezas que estaban asociadas a este nuevo inicio. Aquí un dato, ¿cierto?, histórico. Posteriormente que ya Carlos Porter consolida el museo en Valparaíso en 1912, hubo una gestión, es decir, como él se fue a Santiago, bueno, le dieron nueva responsabilidad y él no pudo volver directamente a Valparaíso y el botánico que estaba dentro del grupo asume como director segundo, que es el señor John Juger, que él claramente estuvo trabajando mucho tiempo, ahí está, desde 1910 a 1968, ¿ya? Y de esas piezas originales post-terremoto, que fueron 8.524, en todo el proceso de John Juger se logró 30.000 piezas, ¿cierto?, en acumulación. Por lo tanto, ya se robustece justamente la consolidación de, la, de las colecciones. Pero mucha gente no sabe que los museos de historia natural solo exhiben un porcentaje ínfimo de esta colección. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros bordeamos el 1%, es decir, lo que ustedes ven en las salas de exhibición es el 1% de lo que tenemos en nuestros depósitos. No todas las piezas pueden salir a ser exhibidas porque son muy delicadas, son muy frágiles, son únicas, ¿cierto? Y eso único, y ahí hay una pregunta, ¿para qué tienen el resto? Bueno, eso único son las colecciones que justamente visibilizan una historia de país, del patrimonio. Es como una biblioteca. Usted va a una biblioteca y tiene los tomos súper ordenados, ¿cierto? Por fecha, por orden o por contexto. Lo mismo pasa dentro de una colección. Nosotros tenemos ordenados por taxas, ¿cierto? Y por fechas que están asociadas claramente a un valor incalculable de la taxonomía y la sistemática. Y en esta taxonomía es interesante, para todos los que nos acompañan, es un cargo o una profesión que está desapareciendo. Hay pocos taxónomos hoy en día en el mundo que se hagan cargo justamente con el descubrimiento y la generación de nuevos antecedentes de especies nuevas, ¿ya? Y en este caso, esta taxonomía y sistemática ha ido evolucionando a un proceso mucho más de innovación a través del estudio del ADN, ¿cierto? Y por lo tanto, las colecciones científicas o biológicas que podemos tener en los museos contribuyen justamente a aportar el ADN asociativo a especies que pueden servir de referencia para lo que hoy en día estamos trabajando en estudios de impacto ambiental o taxonomía biológica o replicación, ¿cierto?, de ADN para especies que se encuentran en algún hallazgo científico. Alguna fotografía, pues, es John Juger, ¿cierto? Era chiquitito, pero muy introvertido, hacía muchas actividades. Aquí algunas de las visitas con el cardenal, ¿cierto?, que es de Valparaíso, su secretaria Nina Ovalle, y algunas de estas piezas que hoy en día ustedes van al museo y las encuentran. Porque esa es una de las misiones de los museos, es decir, las colecciones que nos asignamos a cuidar es una ética profesional y que éstas sirvan para las futuras generaciones. Ahí tenemos a nuestro taxidermista, don José Carpeneto,
que para el próximo conversatorio tenemos un tema solo de él, italiano que llegó desde Italia en un buque justamente buscando su propósito. A él le gustaba hacer taxidermia y de hecho él se trajo de Italia un libro de cómo preparar especies biológicas que se editó en Italia, en Génova, y que es el único ejemplar y que lo tenemos nosotros justamente en custodia, y fue justamente el libro de preparación para todo lo que podemos ver hoy en día. Él preparó lo que vamos a ver ahora, el 98% de las colecciones de aves de nuestro museo. Ahí tenemos otras piezas, ¿cierto? Así eran los museos en el año 60, 50, 40, en esto. Bueno, la taxidermia científica es importante porque justamente lleva a la conservación y catalogación de animales disecados, pero, ojo, en ese tiempo, estamos hablando del 1900 al 1968, la taxidermia era para ejemplificar ciertos actos biológicos, por ejemplo, representaciones de la naturaleza. Bien, por lo tanto, los químicos o los elementos que se usaban, las herramientas, estaban enfocados a preparar estos paisajes, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Una manada, un paisaje en el entorno, había pintura, y esto representaba la sabana africana, ¿ya? Pero hoy en día ha cambiado las técnicas justamente para conservar el núcleo celular. Antiguamente se usaba formaldehído para la fijación de las piezas biológicas, para que no se descompongan, pero el formaldehído destruye el núcleo celular de las células. Y por lo tanto se destruía y se perdía el ADN. Por lo tanto ya en los años 70 comenzamos todo un proceso, ¿cierto? Los que estaban ahí, después nosotros, de continuar el recambio y la forma de fijar, ¿cierto? Las piezas biológicas con el fin de ahora usar el núcleo para estudios posteriores de ADN. Aquí unos datos crónicos de José Carpeneto. Él entró en 1928 y tenemos, ¿cierto?, un ejemplar de periquito australiano que vamos a ver en una foto, que él hizo, fue el primer ejemplar, ¿ya? Y han pasado 41 años, ¿cierto?, que él trabajó en el museo, y el último ejemplar antes de morir, en 1968, corresponde a un playero de Beer. O sea, con su colección, su primera preparación y su última, tenemos la historia de nuestro taxidermista, que justamente tuvo la misión de colectar. Ahora, una misión, fíjense la fecha, porque él pescaba, tenía una escopeta, ¿ya? Una escopeta, tenía un perro, y el director, que fue John Jugel, le dijo: ya, José Carpeneto, tu misión es representar la biodiversidad de la región de Valparaíso, ve y trae colecciones de aves. Imagínense, pescó una escopeta, su morral, empezó con su perro cazador y se fue al humedal de Concón y empezó a traer aves. Pero ojo, la delicadeza de con su arma no destruir el pájaro, ¿cierto? De traerlo físicamente correcto para tener una colección referencia. Ahora, esto es imposible hoy en día. Uno no puede salir con una escopeta y ir a cazar, está prohibido por las leyes, etcétera. En ese entonces no habían estas leyes que regulaban justamente la caza. Hoy en día el Servicio Agrícola Ganadero sí estipula normas de caza, y con los convenios de biodiversidad, imposible ir a pillar un pajarito. Mira, aquí hay una foto, este de 1929, corresponde a un petrel antártico. Ahí tenemos las etiquetas, sí se guardan en el museo. Este es un guardaje de una piel de ave en formato científico. No tiene taxidermia, se saca las vísceras, se cierra aquí en el abdomen y se deja tal como está. Pero quiero que denoten que es de 1929 y el color de las plumas, ¿cierto?, y la forma no se ha perdido. Entonces esa es una de las misiones del museo, es decir, los depósitos de colección tienen condiciones ambientales que permiten justamente mantener intacta la piel. Aquí hay otro ejemplar de 1986 del playero de Beer, que este fue uno de los últimos que hizo Carpeneto, ¿cierto? El 28 de noviembre, en Ritoque Quintero, él pilló este playero de Beer. Aquí hay una fotografía de cómo se guardan. De esta manera están en los gabinetes, ¿cierto? Guardados. Aquí tenemos loicas, ¿cierto? Perdicitas, y que están justamente separadas una de otra para, obviamente, la ubicación espacial, la taxonomía, y claramente ustedes pueden ver el color se mantiene intacto y tenemos ejemplares de 40, 60, 80 años en nuestro museo. Por lo tanto, los órdenes presentes, ¿cierto? En nuestras colecciones van de los 20 órdenes, siendo los charadiformes y los paseriformes, ¿cierto? Son los grupos de mayor riqueza presentes dentro de la colección, pero tenemos una representación bastante grande, ¿cierto?, de las colecciones que tiene el museo. Aquí podemos ver, ¿cierto?, la cantidad de individuos por orden, y claramente tenemos 199 ejemplares y 251
haciendo un total de 827 ejemplares que tenemos en la colección incrementados. Y de todas estas, el 88,5% corresponden a especies nativas. Por lo tanto, hay una representación, ¿cierto?, en el museo muy valiosa dentro del valor científico. Ustedes dirán, ¿por qué? Fíjense en las fechas. Y ahora sumen los impactos ambientales que ha habido consecutivamente años tras año hasta hoy. Las políticas ambientales de resguardo de biodiversidad. Entonces ustedes se dirán la pregunta, ¿y para qué me sirve tener una colección ahí? Bueno, son bases de referencia. La pregunta es, ¿hoy en día existirán estas especies? Aquí me quiero adelantar un poco para que lo veamos. Y va enmarcado a lo que comento. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de 1905, de un colegial macho, de Sena Rufer. Tenemos la etiqueta original, ¿cierto?, de Ramer. Aquí está el ejemplar original, y yo sé que lo han visto cerca de la ribera de los ríos, riachuelos, el colegial. Colegial porque este color hace que tenga una mochilita, ¿sí? Como que tiene una mochila, esta ave, pequeño. Y este ejemplar es de 1905, pero la especie aún existe hoy. Usted va a un río y va a encontrar colegiales. 1905, 2021. Tenemos más de 100 años, ya aquí esto 122 años ya yo creo que tiene. Y la pregunta es, ¿habrá un cambio evolutivo o microevolutivo en esta especie? Evolutivo no, porque claramente no cambió de forma, pero existe justamente, tenemos esta situación microevolutiva de cambio de forma, porque han ocurrido, ustedes saben cómo gente de ciencia ha hecho que en cierta forma del pico, la forma de alimentación, haya provocado un cambio en su forma. Aquí tenemos un ratonero cola larga también de 1888, o de etiqueta original, para que ustedes vean cómo se guardan. Y ahí está el ejemplar, intacto el color. Y también han pasado más de 140 años, y la pregunta es si presenta alguna diferencia en más de 100 años. Entonces aquí, cómo afecta el cambio climático, que es uno de los factores que quise poner acá, que trasciende hoy en día. Recordemos que este año va a ser súper seco también, y eso conlleva que las formas de alimento que tienen las especies en el entorno van a disminuir. Y por lo tanto hay cambios morfológicos de microevolución que justamente está basado en la variación del color del plumaje y el tamaño del ave. Y aquí un ejemplo que tenemos, ¿cierto?, de la isla Galápagos, de una especie, ¿cierto?, asociada, que solo en 30 años, ¿cierto?, en los pinzones, hubo un cambio de microevolución en el pico del ave. Y justamente enfocado a la sequía, porque el alimento, que era blando al principio, con un pico pequeño, se endureció para no tener pérdida de agua por efecto de la sequía, y por lo tanto la semilla de esta especie Tribulocistoides se puso mucho más gruesa y dura, y por lo tanto el ave, dentro del proceso de las nuevas generaciones, conformó, siendo la misma especie, un pico más ancho, ¿cierto?, más grande, para poder romper esa semilla. Y por lo tanto, las colecciones de los museos hacen ver, y los que estén interesados podrían buscar ahí sin número de formas de microevolución asociado a lo que puede ocurrir a una especie actual. Entonces, ¿qué pasa con nuestro colegial de 1905, bueno, aquí en 2021? Yo esto me voy a saltar porque solamente quiero mostrarla acá, cómo se guarda. En este es el edificio de las colecciones. Nosotros tenemos el número de mediciones, la luz, ¿cierto?, temperaturas, mostramos el polvo que puede haber en suspensión, porque justamente todas estas aves que estoy comentando deben ser guardadas. Están los depósitos, hay claves de ingreso asociadas, para que ustedes conozcan. Están los libros antiguos de registro. Nada se bota en los museos, todo tiene una historia. Por más antiguo que tiene, es mucho más el valor que tiene, que en vez de ser un desperdicio. Y hoy en día está todo digitalizado, tenemos las especies, ¿cierto?, asociadas, que se están digitalizando para que ustedes puedan revisarlas también en línea. Y tenemos un equipo que realiza mantenciones. Todo esto tiene que tener una mantención, fumigaciones. Recuerden que hay moscas y vectores que están asociados, que se alimentan de los pelos, de las plumas, y eso tenemos que evitar para los destrozos. Tenemos cámaras de frío, ¿cierto?, donde se guardan las especies bajo menos 15 grados, justamente para matar estos vectores, controlarlos y también preservar. Hay mediciones, ¿cierto?, asociadas en cada una de las especies, manteniendo los registros que al principio le mostré esa planilla. Ese es el fin. Y tenemos un gran trabajo justamente de medición en terreno para identificar estos vectores. Hacemos mediciones de hongos en suspensión,
¿cierto? Porque cuando cambian las temperaturas y aumenta la humedad relativa, los hongos son los que les gusta estos ambientes y se pueden adosar justamente a las pieles y plumas que están asociados. Y por lo tanto, ahí llegamos nuevamente a la planilla de todo este esfuerzo que acabo de mencionar, de 143 años que cumplimos hoy, este año en octubre, de la acumulación de datos y colecciones que permiten obviamente tener esta mirada de continuar con el propósito justamente de avanzar en el conocimiento. Y los invito a todos en este propósito, porque un museo es para el uso público. Somos un museo estatal y por lo tanto las colecciones que están ahí están disponibles para cualquiera que las solicite bajo los protocolos que tenemos, ¿cierto? Obviamente porque son piezas únicas, pero a nadie se le niega la revisión o la investigación de las colecciones que tenemos. Así que yo quería eso compartir y darle las gracias para que puedan visitar nuestro museo. Dentro del programa que tenemos acá con indagación científica, próximamente vamos a tener justamente visitas virtuales, ¿cierto? De nuestras salas de exhibición y de colecciones que están asociadas durante este año, que prontamente ahí los organizadores les darán las fechas para que puedan acompañarnos justamente a cómo se montan y cómo se exponen este 1% que le acabo de mencionar de las colecciones que tenemos. Muy amable, David. Sergio, de verdad agradecemos, yo por lo menos estoy maravillado. Si hay algo que me encanta de lo que nos presentas tú el día de hoy, esa clave que señalabas con respecto a que esto es una fotografía que nos imprimió de hace cientos de años atrás, muchas de las muestras, y después llegamos al hoy, donde podemos identificar también estos cambios en las especies, ¿cierto? Estos micro registros que realmente tú ahí, y además nos mostraste parte del 99%, al Claro. ver un poco de cómo se almacena, toda la logística que hay de fondo, que realmente lo encuentro súper interesante. Mira, yo después te voy a hacer unas preguntitas, pero tenemos en el chat de Zoom a José Luis Carvajal, que él quiere hacer una pregunta, así que José Luis, te dejamos el micrófono y tu cámara, de nuevo. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola a todos. Súper como interesante el relato de lo histórico del museo, que yo creo que es algo importante de rescatar en términos de la importancia y del valor, yo creo que tiene el museo como los objetivos que tiene un museo a nivel mundial. Yo lo que quiero preguntarte, porque tú mostrabas el relato respecto de que los colegios y la educación siempre estuvo presente en este relato histórico y en términos de la reconfiguración y configuración del museo, con el terremoto, con los años que han pasado, con el avance en el conocimiento científico. Pero yo te quería preguntar, porque veo la ausencia de la universidad y me llama mucho la atención. Entonces, en términos de todo lo que has relatado, por ejemplo, entre medio vimos patrones microevolutivos que podemos establecer o podemos enseñar o podemos investigar. Vimos microbiología, todo lo que tiene que ver con los hongos, todo lo que podemos realizar o las actividades que se pueden realizar en torno a las colecciones, además de las colecciones como tales, por ejemplo. Y además de todo este ámbito de interacciones con la universidad. Entonces, también te quería preguntar si es que la universidad ha estado presente o los institutos de investigación o los mismos investigadores, a lo mejor como en términos más personales o más individuales, en relación al avance y a la investigación que el museo puede generar y a esta colaboración o articulación social, como dentro de donde está, en términos territoriales, donde está en la zona central, están las universidades cerca, está Santiago cerca. Entonces, como que esta interacción con la universidad, cómo se ha ido gestando o si hay alguna interacción fuerte con estos estamentos de investigación, de educación, con otros actores como del ámbito educativo. Gracias a José Luis por la pregunta. Bueno, hay mucho que contar. Yo aquí resumí ya gran parte de la historia. Y no, la universidad está presente. Dentro del resumen, así, el museo ha tenido 3 etapas y depende mucho de los directores que han constituido esta institución. Carlos Porte era muy científico, ya nace y genera mucha ciencia dentro del proceso. John Juger, muy educativo, incluye el museo en todo el desarrollo social. De hecho, como estaba en Gran Bretaña,
suele suceder que en esa época él abría en horario que hoy en día es irracional, es decir, él abría de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Pero por qué? Porque justamente calzaba que todas las personas que venían de Playa Ancha bajaban a la playa Torpedera, ¿cierto? Pasaban en septiembre, por ejemplo, se armaban las ramadas y todo lo que ocurría con el desfile militar, ocurría ahí de la Armada la cancha Alejo Barrio. Y por lo tanto, de vuelta, cuando ya se acababa el sol, subían y todos pasaban al museo. Entonces, hay fotografías de registro donde sale John Juger lleno de niños, familias que venían de la playa con traje de baño y pasaban al museo a mirar. Pero John Juger tiene una época, y con Nina Ovalle, que ahí la nombré, antes de su muerte, hubo una transición en la época de 1967-68, en donde nace en Valparaíso la Academia Científica. Y la Academia Científica de Valparaíso tuvo un potente esfuerzo en lograr que se hiciese ciencia, se realizara ciencia, ¿cierto? Y que se instaurara una revista científica. Desde la época de Carlos Porte nace la revista chilena de Historia Natural y a posterior, cuando él ya no regresa y queda en manos de John Juger, se disocia la revista chilena de Historia Natural y nace acá en Valparaíso la revista Anales de Valparaíso, del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Y es en esa época, con la Academia Científica, Nina Ovalle y John Juger, en el año 68, que se potencia una revista científica local, que justamente abre una plataforma para que las universidades locales, en ese entonces la Universidad de Chile, ¿cierto?, la Universidad Católica, sus nuevos investigadores realizaran y publicaran justamente en nuestra revista. Una revista gratuita, local, y que representaba la biodiversidad. Usted la puede revisar, ya tenemos más de 53 años de vigencia con la revista, y ahora sale la próxima semana el volumen 33, muestra en su inicio una gran producción científica de científicos de universidades locales del entorno de la biodiversidad, desde la campana, desde la costa, desde el valle, desde gusanos hasta macromamíferos, ¿cierto? Pasando por todas las taxas, se representa en la literatura científica que está en esta revista. Entonces el lazo científico con universidad y académico siempre ha estado. Hoy en día se ha potenciado, tenemos convenios con la misma Universidad de Playa Ancha, ¿cierto?, con la Católica, la Santa María, tenemos proyectos que están andando asociados a la academia, bien, con las universidades privadas también, la Andrés Bello, la Santo Tomás, donde potenciamos sí dos ejes de trabajo. Uno, la importancia de nuestras colecciones y que estos científicos tomen estas colecciones también y le saquen el mayor provecho para desarrollar. De hecho, en la Universidad de Valparaíso, en el Departamento de Neurobiología y Neurociencia, estaban en búsqueda de algunos receptores visuales, ¿ya? Y usaron nuestros roedores con el fin de determinar que las aves nocturnas no ven al animal como tal, sino que ven luz ultravioleta originada por la orina. Bueno, y también se tipificó el género del zorro gulpeo, ¿cierto?, a través de la Universidad de Chile, a través de los cráneos que tenemos en el museo. Entonces, el uso de colecciones conlleva que muchos investigadores de universidades estén presentes hoy en día. Así que no lo nombré en la presentación, pero la vinculación es directa. Perfecto, muchas gracias Sergio, muchas gracias José Luis también por tu pregunta. De la misma manera, invitamos a todos los que se encuentran en la videollamada, si desean intervenir, ¿cierto? Y hacer sus consultas, para eso está este espacio, así es que pueden ahí abrir sus micrófonos y nos dejan ahí escrito por último también en el chat. Mira, acá Franco nos comenta, encuentro muy sorprendente que se puedan observar esos cambios microevolutivos que mencionabas tú, Sergio, ¿cierto? Es una forma muy buena de mostrar la evolución a los y las estudiantes. Realmente una maravilla. Sergio, quisiera consultarte. Hoy estamos en un contexto a nivel mundial. ¿Cómo funciona el museo dentro de ese contexto?
o cómo está funcionando hoy, de qué manera ha seguido las puertas abiertas. Obviamente sabemos que hay restricciones, qué sé yo, pero ¿cómo nos puedes contar un poquito para los que nos están viendo, si es que también están interesados? Oh, quiero ir al museo, ahora que estoy viendo esta charla me dieron ganas de poder visitarlo nuevamente. Sí, ha sido difícil para todos. Yo creo que cada uno tiene una vivencia muy particular de este proceso. El equipo del museo somos 26 personas, desde científicos, profesionales, administrativos, auxiliares, colaboradores, educadores, ¿ya? Que están asociados y vinculados al museo. Todo el equipo tuvimos 3 fases. En noviembre de 2019, en los procesos reflexivos, todo el año 2020 en proceso de pandemia, sentimientos posiblemente asociados, y hoy en día iniciamos un nuevo año 2021 que nosotros lo hemos llamado acción, ¿ya? Pero ¿cómo lo hemos afrontado? Eh, Hemos llevado al museo hacia la comunidad, ¿bien? Bajo un concepto que estamos trabajando, que es la sostenibilidad. El museo está trabajando por un museo sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad es llevar la cultura, el patrimonio y las colecciones, no encerrarlas dentro de 4 paredes, sino que hacía falta hacernos parte y relacionarlo con la comunidad directamente. Así que si tú revisas nuestras plataformas durante todos estos 301 días, porque los tengo contados, del 16 de marzo que cerramos las puertas, comenzamos todo un programa de sociabilización tecnológica, llevando a través de conversatorios, a través de actividades donde la gente participó directamente. Es decir, no era ver la pantalla y leer y quedarme con los conocimientos, sino que nosotros invitamos que ellos crearan un museo. Hubieron actividades de que, ¿qué pasaría si tu casa fuese un museo? Y fue sorprendente que la gente comenzó a mostrar su historia y Oh, súper bueno. después dijimos, a ver, ¿qué colecciones tienes tú en tu casa? Y empezaron a mostrar todas sus colecciones de juguetes, de dinosaurios, de almohadas, pero el concepto de colección, el concepto de museología, el concepto de tomar el valor a lo que uno colecciona, con un sentido, fue trabajado directamente con las familias. Y de esa manera no actuamos como voceros, sino que también como receptores de historias. Trabajamos las puertas, qué puertas tenían, y desde Noruega, de Australia, llegaron contenidos también de chilenos que querían mostrar sus huertas, acá también en los cerros mostraban sus producciones, y ahí empezamos a asociarlo a la biología, a la germinación, al desarrollo, ¿cierto? Pero también ellos nos enseñaron a nosotros, ellos también enseñaban que no, ¿sabes qué? Se hace de esta manera, ocupa esta tierra, estas lombrices, y por lo tanto la conexión contribuyó. Por lo tanto el museo tiene esta transformación, y para los que quieran participar tienen que estar y seguir nuestros formatos también. Hoy en día que lamentablemente tenemos cerradas las dependencias, pero no cerradas las actividades. De hecho, el jueves inauguramos exhibiciones, estamos inaugurando exhibiciones que pueden ser visitadas después por cápsula o hacemos visitas virtuales. Super. Ahora, para responder a cuándo, depende mucho de las fases. Nosotros estamos asociados al MinSal y por lo tanto nosotros tenemos todo un programa de recepción de visitas con reservas para la fase 3-4. Ya. Ahí se van a abrir las convocatorias para, con aforos determinados de 8 a 10 personas, los días lunes, martes y miércoles, ¿cierto? En 3 horarios, de 9 de la mañana a 10, de 10 y media Bien. A 11 y media y de 12 a 1, todos esos días uno puede tener una reserva para poder visitar lo que nosotros tenemos preparado en el museo, pero solo en ese futuro fase 3 o 4 al respecto. Perfecto. Súper, Sergio. Definitivamente, bueno, hemos visto la historia del museo, que no ha estado exenta de circunstancias complejas, ¿cierto? Pero sabemos que siempre finalmente sigue marcando ahí el camino y sigue adelante. Así que definitivamente esperaremos con ansias esa fase 3 y esa fase 4 para poder volver también a visitar. Y solo antes porque tenemos en el chat a Catalina que nos quiere hacer una pregunta, quería yo consultarte, igual si nos puedes mencionar qué páginas, dónde podemos encontrar la información del museo.
y después le damos la palabra a Catalina Quinteros. Bueno, la página web de nuestro museo, que es www.mhnb.gov.cl. Si no lo encuentran ahí, ponen Museo de Valparaíso, inmediatamente sale, ¿ya? Y también en nuestro Facebook, Museo de Valparaíso, Instagram y Twitter, Museo de Perfecto. Valparaíso, donde están todas las actividades y los programas, las carteleras mes a mes que estamos preparando. Ya pronto, recuerden, el 2 de febrero, Día Internacional de los Humedales, estamos preparando una actividad para aquel día. Excelente, excelente. Catalina, te damos la palabra para que puedas hacer tu consulta. Ya, hola. Yo soy estudiante de educación básica y tenía la duda en torno a lo que dijo principalmente de cómo trabajar esto de las categorías, cómo trabajar este tema de las colecciones, sobre todo con los niños y niñas más chiquititos. A mí me sucede la particularidad de que también donde hago clases hay una gran cantidad de niños que son con papás muy religiosos y, por ejemplo, el tema de la evolución siempre ha sido un tema que les cuesta un poco, ¿cómo decirlo?, trabajarlo, etcétera. Entonces considero que empezar a trabajarlo en torno a las colecciones, lo que ellos pueden ver, me parece pero genial. Pero ¿cómo sería una buena forma de incentivarlo? Mira, nosotros hicimos un juego, quiero contarte mi juego, sea apropiado o no, siempre también estamos buscando esa forma de hacer más fácil el entendimiento científico. A veces las palabras son muy duras, evolución, ¿cierto? O taxonomía, pero cómo lo aterrizamos a un lenguaje muy cómodo. Mira, nosotros inventamos un juego, y puedes hacerlo tú, que es una cajita, una caja de madera, una caja de zapatos, ¿cierto? Llénala con arena, ¿ya? Tenga relación o con tierra o con bolitas de Plumavit, lo que tú quieras. Claramente tienes que tener un set de conchitas, ¿cierto? De distintas formas, de distintas especies, pero también ponerle un contrapunto, porque podemos tener bivalvo y gastrópodo asociados, y mete todo en esa caja, desordenado. Ya, parecerá simple para ti, pero vámonos al concepto de los niños. Primero, es que estén cubiertas, significa que habrá abajo, ¿cierto? Quiero descubrir. Ahora, claramente ahí tú le das los lineamientos que en esta búsqueda puedes contar una historia. Yo generalmente cuento le pongo un personaje, ¿ya? Y entonces empiezo a hablarles que ellos también son naturalistas, son científicos, y que vamos a descubrir y encontramos en una excavación, ¿cierto? Y pone ahí accesorios que tengan o no relación, ponele una brochita, ponele una palita asociado. Y que empiecen a encontrar este sitio. Y puede ser un sitio arqueológico, ¿cierto? O una zona de muestreo. Y ahí también les vas enseñando técnicas, porque podrías poner unos cordeles y podrías ubicar el espacio de la cajita que estás trabajando. Entonces ahí juegas también con las matemáticas, porque puedes medir un cuadrante de 30 por 30, ¿cierto? Y después empieza a generar una historia, una fábula en lenguaje y comunicación, y después la ciencia, que es empezar a excavar. Y van a descubrir una conchita y la van poniendo. Entonces la instrucción es que las vayan disponiendo según tamaño, según forma, según color, ¿cierto? Y que ellos ahí, usando la indagación científica como estamos en este concepto, también indaguen dentro de este proceso si son o no tienen la misma forma al respecto. Entonces cuando saquen todos, después de este juego, donde ya su ansiedad de descubrir más y se dan cuenta que no hay nada más en la caja, tienen todo un panorama en la mesa de distintas formas, colores, y lo que sigue es separarlos por forma y de tal manera que pueda ser un árbol taxonómico, ¿cierto? En donde pueda hablar de filogenética o proceso evolutivo, solamente con ubicar cada una de estas conchitas asociadas. Lo puede hacer con hojas, o lo puede hacer con otros elementos que puedas tener, semillas, ¿ya? Con cráneos o con dientes, se pueden usar lo que tú dispongas. Pero a nosotros nos dio resultado que generalmente lo ponemos como juego accesorio a una exhibición, cuando hacemos trabajo o exhibición de arqueología, ponemos estas cajas de arena con elementos, nosotros mismos podemos hacer una olla de greda, la pintamos y la quebramos después y tiramos los trozos
al interior de la caja, y después ellos la van armando y descubren que era una olla. ¿Ya te fijas? Entonces hay todo un trabajo de indagar, ordenar, trabajo en equipo, porque ahí pones equipo de niños, y puedes lograr este concepto que me estás preguntando, ¿ya? Sin llegar al aspecto controversial, que es el proceso evolutivo y teórico que puede llegar a tener ese rechazo de los padres, como tú me dices, pero sí puedes lograrlo, ¿cierto?, con un trabajo de desarrollo práctico. Eso puedo colaborar en ese aspecto, en términos con uso de colecciones. Súper. Muchísimas gracias, Catalina, por tu pregunta y Sergio también. Mira, tenemos en el chat, José Luis quiere preguntar algo más, así que José Luis, adelante nomás. Oye, yo quiero comentar algo y además aprovechar de preguntar. Yo creo que va como en dos partes la pregunta, pero estoy pensando relacionado con lo que estábamos conversando y con lo que decía Catalina, por ejemplo, esta interacción que se puede hacer con el museo en términos de enseñanza, pero también estoy pensando en divulgación y en difusión de la ciencia, porque uno se pregunta qué proyecciones o cómo se han proyectado ustedes como museo en términos de cómo se han configurado los museos a nivel mundial en este último tiempo. Cómo se han reconfigurado con otras áreas del conocimiento, como lo estáis mencionando, respecto de cómo incluyo las artes, cómo incluyo otra área del conocimiento con la ciencia, el lenguaje, etcétera. Perfecto. Cómo voy configurando estos proyectos que son como multidimensionales de alguna manera para poder establecer alguna articulación interesante, atractiva también, para poder atraer a gente y además trabajar en torno a estas colecciones. Entonces, yo como científico, también yo soy científico, soy ecólogo, lo de los humedales, trabajo en ecología acuática, también me encantaría, y esta es la segunda parte de la pregunta, me encantaría acercarme al museo, ponte tú, hacer alguna colaboración y si es que hay algunas vías para poder establecer proyectos o si yo quiero montar una exposición en alguna área temática, si es que existen esas vías o generar proyectos en conjunto para poder realizar algún tipo de estas muestras o estas articulaciones entre áreas. Eso es más o menos lo que te pregunto. No, José Luis, eso está abierto, está abierto. Nosotros siempre recibimos propuestas de desarrollo. Lo que sí siempre tratamos de cuidar es que las propuestas globales, multidisciplinarias, estén asociadas a la historia natural, ¿ya? Por ejemplo, saliendo un poco de la parte científica, nos podemos ir al arte. Han llegado propuestas de fondar, ¿cierto?, asociado a danza, ¿ya? Pero como tipificamos y conversamos, llegamos a un trato, esa danza se transforma en transmitir, por ejemplo, la metamorfosis de algo. Entonces se transforma la danza con un concepto biológico y ahí los artistas se explayan justamente en el desarrollo artístico, pero el concepto que se entrega es que ocurrió una metamorfosis de algo. Por decirte un ejemplo. Hemos tenido muestras de grabados, ¿ya?, en cobre, pero este artista creó grabados de aves. ¿Ya? Te fijas, entonces se explaya el grabado como arte, pero se transmite también distintas especies de aves. Correo de Chile también se interesó, por ejemplo, y nos trajo las estampillas, pero nos trajo estampillas de fauna de todo el mundo y se dispone. Entonces, José Luis, si tú estás interesado y los que estén interesados, es solamente que me escriban, comenzamos a formular, a desarrollar las vías. Si existe un convenio ya realizado, si pertenece a alguna universidad dentro de nuestros convenios, se facilita mucho más el proceso. Pero en ese marco no hay problema, José Luis, se desarrolla. De hecho, me hicieron el encargo que mencionara una invitación de que todos ustedes puedan participar también en publicar. Es decir, nuestra revista Anales del Museo de Historia Natural del Valparaíso está abierta a todo público. Las normas están dispuestas ahí en la página web. Después con Karen y los organizadores les puedo mandar las normas de autor, que puede ser una nota científica, puede ser un artículo científico, ¿cierto? O un comentario de un libro científico. Y es gratuito. Ya nosotros no cobramos por publicar, es una revista a todo color. Lo único que hemos adoptado en este proyecto de sostenibilidad
es que todo está siendo digitalizado. Es decir, nosotros por ahorro de papel, por agua y ser consecuente a la sostenibilidad, hace 2 años transformamos nuestra revista en papel, que teníamos un alto gasto de dinero y de insumos, a una revista científica indexada online, ¿ya? Por lo tanto, cumple los regímenes internacionales de revistas científicas electrónicas y no hay problema en eso. Súper, qué bueno lo que menciona. Así que ahí va a tener noticias nuestras. ¿Sí? Los aportes son importantes porque cada aporte contribuye a armar una nueva revista, ¿ya? Sé que en algunas universidades la producción científica es obligatoria dentro del proceso anual, pero le pedimos a los científicos locales y nacionales que también vayan aportando. Aunque sea gratuita, eso no significa que no tenga importancia. Usted puede revisar, José Luis, nuestra historia de la revista, y es una de las revistas reconocidas a nivel mundial. Nosotros tenemos un canje con 141 países a lo largo del mundo, ¿ya? Interesante. Así que por lo tanto el que publica acá en nuestra revista estará disponible en 141 países como lector. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Karen, ahí tú tienes... Sí, Adelante, bueno, adelante. gracias Sergio. Antes de continuar con el chat, ya, bueno, comentarle que desde el programa ISEC y complementando a lo que preguntaba José Luis, ya, y a lo que respondía Sergio, claro, el programa ISEC de indagación científica de la Universidad de Playa Ancha, ya, hemos establecido ahí un convenio de colaboración directa con el museo. Ya nuestros profesores están siendo acompañados, profesores del sistema escolar, ya municipal y subvencionado, están siendo acompañados en generar innovaciones, ya los planes de innovación pedagógica, ya a los cuales los vamos a impulsar y los vamos a motivar y los vamos a apoyar y acompañar a que puedan llegar a publicar en esta revista durante este año. Intentar postularlo, ¿ya? Creemos que debemos visibilizar las innovaciones y el trabajo que hace cada uno de los profesores. Este contexto de pandemia nos ha mostrado todos los esfuerzos, ¿ya? Toda la entrega, ¿ya? Que están haciendo los profesores del sistema escolar, ¿ya? Así que también invitarlos, y los vamos a estar publicando ahí en nuestras redes sociales. Vamos a generar, conjunto con el museo, visitas virtuales y trabajos de indagación virtual ya durante este año, desde el mes de abril en adelante. Así que ahí dejarlos a todos invitados. Si no están dentro del programa ISEC, bienvenidos, ya ahí los recibimos con las puertas abiertas, ya, y con un abrazo virtual tremendo, porque tenemos ahí hartas ideas de colaboración y de trabajo comunado con el museo. Así que eso, solo ahí complementar las ideas que estaba planteando ahí Sergio. Buenísima, así que todos se van bien informados. Mira, voy a leer 2 comentarios que estaban en el chat para que no pasaran de largo, ¿cierto? Valentina, muchas gracias por tu comentario. Dice, es interesante abordar las formas y clasificaciones desde las ciencias, ya que en general se tiende a asociar esta habilidad con matemáticas. Muy buena sugerencia la que tú nos aportaste, Sergio, y te agradece Valentina también a través del chat. Y Franco nos escribe, yo opino que sería súper bueno que desde la escuela generemos una cultura de museos, visitándolos más seguido de lo que se suele hacer. Gracias a todos los que han interactuado a través de este espacio. También recordar que se está transmitiendo por vía Facebook en la página de ISEC. Y ahora ya, en honor al tiempo, vamos a ir llegando a esta etapa de cierre. Voy a dejar a Paola, que nos dejó la solicitud de dar la última pregunta de este espacio. Paola, adelante nomás. Ok. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, por la información. Yo quería hacerte una pregunta cortita en relación a lo que describe en el proceso del museo, lo que hace, cuál es su fin y un poco su historia, ¿no? Me pregunto yo si ustedes en esta acción como de conectarse con la comunidad, ¿no? Con una comunidad además que está constituida
por personas que tienen una mirada distinta. Yo me recordaba mientras miraba las láminas y cosas, yo viví mucho tiempo en Valparaíso, yo me recordaba qué idea yo tenía del museo en aquel tiempo, después como profesor, qué idea te surge. Es como que esa idea se va construyendo también en un ámbito sociohistórico, ¿no? De tu presente, ¿no? Y yo me preguntaba hoy día con todo esto del querer acercarse hacia la gente y los esfuerzos que se están haciendo de diferentes puntos para acercarse desde lo tecnológico, sobre todo en el ámbito en que estamos ahora. Entonces, yo me preguntaba si, por ejemplo, a lo mejor no compete, pero me preguntaba si ustedes tienen a lo mejor alguna forma de recolectar esa significación de la comunidad, de cómo la comunidad en la que está inserta un museo, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto en el Museo Funk, por ejemplo, que está, o el museo, que es cierto que está en Valparaíso, en Conde, me pregunto yo cuál podría ser la significación que tiene la comunidad ahora, cómo ve al museo, ¿no? Y cómo a partir de esa información quizás el museo, su acción, su interés de estar presente en esta sociedad o esta comunidad, puede dialogar con eso, como establecer un diálogo nuevo, ¿no? Porque yo no me imagino, y de hecho me preguntaba, ¿qué idea tendrán los estudiantes con los que interactuamos respecto al museo y esta visión también de los docentes, incluyéndome, de ver al museo como un espacio ahí que está y que voy a llevar a los chicos o a las chicas, ¿no? A vivir una experiencia y después me devuelvo, ¿no? Y aparece como una salida pedagógica, sobre todo en los contextos anteriores, que igual es bueno, pero no sé si eso ayuda a significar o percibir, digamos, al menos conocer la percepción de la comunidad, como establecer una relación con el museo, como preguntarse eso. Eso por ahí va mi pregunta. Gracias, Paola. Gracias, Paola, porque es interesante esto y lo hemos trabajado, ¿ya? Pero aquí hay un esfuerzo de todas las partes. Mira, el museo antes del año 2005 era el museo más fome, oscuro, terrorífico, ¿ya? Es decir, ir al museo era todo oscuro. No se toca nada, no respiren, no corran. Bueno, cambia un paradigma, porque eso es lo que nosotros no queríamos. Y lo hablo de primera persona porque yo estuve dentro del proyecto de renovación del Museo de Historia Natural de Valparaíso y claramente cambiamos las formas de hacerlo. Hicimos varios ensayos. Un ensayo va desde la escritura y que muestro en una vitrina, ¿cierto? Porque cambia la forma. Es decir, el chileno y los estudiantes no leen. Nada, usted ve un texto ahí, una narración larga, empieza 2 líneas y no va a leer y no va a comprender. Entonces, ¿cómo llevamos ese conocimiento a que tuviese un impacto, ¿cierto? De cognitivo, de que saliesen del museo diciendo, chuta, quiero volver, quiero más, ¿ya? Y claramente ahí cambiamos la forma de hacer museografía, ¿bien? Entonces, mucha luz, sacamos los elementos que estaban en el interior hacia afuera, nosotros creamos una pestañita a cada una de las vitrinas que se llaman inforrieles, y donde pusimos todos los elementos didácticos donde la gente puede tocar, puede oler, puede sentir, puede creer que está viendo un libro, puede ver, hay pantallas táctiles, por lo tanto hay toda una interacción dentro de esas pestañas y el complemento que está dentro de la vitrina son las colecciones, que claramente por su fragilidad y tiempo no están expuestas, ¿ya? Pero todos los elementos, por ejemplo, si estoy viendo un ave, yo saqué los elementos morfológicos del ave hacia afuera. Puse cráneos, puse molares, puse plumas, puse las patas y la gente los toca. Por lo tanto, ahí ya cambiamos la interacción de percepción. Y hay tanto que ver, y dijimos cómo lo escribimos, entonces la gente siempre buscamos la forma de que a través de una pregunta y una respuesta rápida, encontrable, se puede transmitir mejor. Un ejemplo cortito. Un papá, hicimos un ensayo, un papá y un niño, pusimos un texto del zorro golpeo y qué es lo que come. Y escribimos un texto del zorro golpeo, bla, 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 y así una foto del zorro. Y el niño le pregunta, papá, ¿qué come el zorro golpeo? Y el papá ve el texto largo y no va a saber dónde está la respuesta. ¿Y qué hace el papá? Inventa una respuesta. No, el zorro come esto.
Y los dos se van errados con el conocimiento. Entonces, ¿qué hicimos para evitar eso? Pusimos ahí, el zorro come tal cosa. Entonces, cuando el niño pregunte, papá, ¿qué come el zorro come la respuesta y ponemos los elementos de ese consumo de alimentos, ¿ya? Y los dos se van con la respuesta. Entonces ya mejoramos aquello. Entonces salimos de lo oscuro a lo dinámico, a lo inclusivo, a los procesos de acercamiento, y hemos dispuesto desde ese entonces en nuestras plataformas material didáctico para profesores y para alumnos, ¿ya? Que está disponible en la red. Usted baja la ficha y hay actividades, ¿ya? Pero muchos de los colegas no se dan el tiempo de poder revisar ese material. Es posible también, puedo hacer una mea culpa, que no sepa que está ese material, ya faltaría difusión de aquello. También hay selección de temas. Usted se mete a una reserva y usted puede escoger en un calendario que está en la página web qué actividades le gustaría hacer. Puede escoger un taller, puede una charla, una visita guiada, una visita libre, etcétera. Y según lo que usted escoja, está el material disponible que lo puede imprimir y aplicar con sus estudiantes. Está hasta la hoja de respuesta para que el estudiante se lo lleve, ¿ya? Y de esa manera hemos reforzado este trabajo que tú, Paola, me estás comentando. Creemos que nos falta por trabajar. Hemos puesto código QR porque también hemos visto la forma de atraer a los chicos. Es decir, todos entran a la visita con el teléfono. Entonces dijimos, ¿qué hacemos para que usen el mismo teléfono y se saquen fotos diciendo, mira, estoy en el museo, estoy acá con el león? Y resultó, es decir, sácate la foto con él, pusimos una señalética, manda dónde estás ubicado, y de esta manera empezamos a generar esta red de ubicación espacial también, de contenido, que él mismo transmite diciendo estoy acá. Y por otro lado tenemos un sistema de espacios libres, donde la gente ingresa y tiene web e internet gratis, wifi, y sabe que la percepción es de seguridad. La gente se siente segura dentro del museo, ¿ya? Hay mucha gente que va a sentarse a mirar una pieza. Hemos encontrado familias que van a leer un libro, no lo terminan y vuelven a la semana siguiente a continuar con su libro. O grupos que vienen y ven el primer piso y después vuelven a ver el segundo. ¿Por qué? Porque la temática es sumamente integral, y con esos ejemplos que te doy puedo responder que sí hemos avanzado en la integración de una percepción positiva. Siempre hay percepciones negativas, ¿cierto? Que falta esto, los más críticos, es decir, ¿sabes? Que se van al fino, ¿sabes? Que esa especie no está bien clasificada, ¿ya? Pero también es un aporte positivo porque entre ambos nos empezamos a revisar, nos hace meter a tomar la pieza, a ver la taxonomía, nos comunicamos con él y llegamos a un acuerdo científico y hacemos los cambios si proceden, o le respondemos, ¿sabes qué? Revisa esta literatura, ¿ya? Así que yo creo que dentro de 0 a 100 tenemos un 75-80% de buena percepción. Pero nos falta ahora con esto que está ocurriendo, los cambios, porque eso es lo que te acabo de hablar, es cuando la gente iba. Teníamos una estadística, y no quiero alargarme, hay tanto que hablar, de 200.000 personas al año ya que visitaban el museo, ¿ya? Y el grupo prioritario son escolares con profesores, que abarcan casi el 80%. El resto son familias con papás de 35 a 40 años, con hijos de 12 años y 15, y el último escalafón son extranjeros, ¿ya? Un porcentaje menor. Pero hoy en día, con esto de no poder visitarlo, solamente nos estamos ligando a las visitas virtuales, con lo que te conversé hace un rato, con esta integración de que hacen los partícipes. Bien, hemos recibido datos de que quieren ir al museo, cuándo se va a abrir, hacen esas preguntas, ¿ya? Eso, Paola, te puedo comentar. Yo estoy feliz con la pregunta porque todos piensan que los museos son muy estáticos. Nosotros hemos tratado de que no sea así, súper dinámico y sostenible. Súper. Qué buena, buenísimo.
Ya mira, tenemos una última pregunta en el chat que Gabriela dice, quisiera saber si tienen interacción con la CONAF como un museo in situ. Sergio, no sé si... Con la CONAF tenemos un convenio. ¿Quién preguntó? Gabriela. Gabriela, tenemos un convenio. Hola, Gabriela. Hace poco recibimos, bueno, teníamos una de la CONAF de Cantillana, estamos hablando de la sexta región, ¿ya? La CONAF de la sexta región, hicimos un convenio y ellos hicieron un proyecto de microfotografías de coleópteros. Y llegaron con la exhibición a nuestro museo, súper interesante, la expusimos. Microfotografía, es decir, un coleóptero pequeñito, lo hicieron gigante, pero vemos los detalles. Y tenemos convenio con los botánicos, ¿cierto? De la CONAF, que ellos nos han ayudado a clasificar nuestros herbarios. Interesante. Hay una publicación que la puedo compartir, que está en línea, la pueden encontrar en la página web, sobre la clasificación de los herbarios de Scottenberg, ¿ya? Que son de Isla de Pascua y Juan Fernández, y la CONAF nos ayudó a clasificarlo. Y ahí encontramos especies que no están indexadas, es decir, son nuevas. Algo interesante. Entonces ahí se vincula todo lo que hablaba también José Luis con las ciencias, las universidades. Así que nos ayudan, son colaboradores activos. Hola, buenos días. Sí, la pregunta es debido a que años atrás, yo diría en los 1900, cuando ustedes estaban por nacer, en la CONAF hacía cursos. Y yo tengo un material, yo soy profesora de educación básica. Yo creo que para los especialistas les sería muy bueno ese material, que son sets de clasificaciones donde aparecen tanto flora como fauna. Y la CONAF dictaba cursos que duraban varios días, uno acampaba allá, en el caso de Peñuelas. Y es una experiencia muy buena cuando uno está en una época normal, sin pandemia. Y por eso la pregunta. Sí, los convenios han estado en términos administrativos y científicos. No hemos tenido esas campañas, ¿ya? Las últimas campañas que realizamos, bueno, son con proyectos científicos que están asociados los colegas, pero en general, cuando armamos el museo, que duró 10 años, a propósito, del 2005 al 2015, no es fácil hacer un museo, ¿ya? Desde saber qué poner y cómo poner. Bueno, habían muchas piezas de colección, animales y vegetales, que no estaban disponibles, porque la taxidermia que se hacía en el 1900 eran todos así, rígidos, ¿ya? Y como teníamos este concepto de flexibilidad, teníamos que tener actitud, el zorro pillando al ratón, o las plantas mostrando su fluorescencia. Ahí nos ayudaron mucho CONAF, el Jardín Botánico, de Isla de Juan Fernández, la CONAF de Isla Juan Fernández nos ayudó en mandarnos colecciones de insectos o plantas asociadas, bajo toda la parte jurídica legal, sí. Así que ellos nos ayudan mucho, son muy buenas personas. Sí, perdón, yo quiero insistir en compartir ese material, porque yo lo tengo guardado mucho tiempo, es para compartirlo. Nosotros tenemos una biblioteca científica que puede, bueno, no sé si tú lo quieres donar o multiplicar. Sí. Si se multiplica o se dona, se hace entrega a la biblioteca científica y queda como material de consulta. Sí, porque trae láminas educativas también para poder interactuar con los niños, pero ya va con la metodología que usa el profesor. Son unos sets que donaron a muchas escuelas, y yo tengo material todavía, y como no trabajo específicamente en el área, entonces me interesa que ese material se aproveche para realizar los contactos. Gabriela, te agradezco. Ahí a través de Karen, los organizadores, te mandamos los contactos de la biblioteca, y de esa manera lo hacemos formal. Muy amable, Gabriela, por la donación. De nada. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Sergio. Mira, quisiera inmortalizar este momento, dejar una fotografía de todos los participantes que nos encontramos acá en el Zoom. Así que les invito a que pudiesen activar sus cámaras para poder tomar la fotografía oficial de este momento. Y Felipe ahí va a estar dándonos el 1, 2, 3 whisky, o lo que quiera decir usted, Felipe, ahí manda nomás.
O sea, puede ser whisky. Ya. 1, 2, 3. Digan whisky. Whisky. Ya. Sergio, agradecemos tu tiempo, agradecemos tu disposición, lo que nos acabas de compartir realmente nos has mostrado más de 100 años de historia y también nos proyectas a seguir avanzando y seguir conociendo y aportando, tal como también nos compartía ahora Gabriela, ¿cierto? Formar parte de esto, de llevarnos, ¿cierto?, al museo, no solamente como un espacio físico, sino que también como una red de contactos que realmente nos ha ayudado a seguir aprendiendo y realmente hemos disfrutado esta mañana. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los participantes también que se encuentran acá a través del Zoom. Quiero recordarles que esta sesión va a quedar registrada tanto en nuestra página oficial ISEC UPLA de Facebook, como también respaldado en las redes de YouTube, por ejemplo, donde va a estar todo esto que nos ha compartido Sergio y que ha sido un conversatorio muy, muy bueno para todos. Así es que ya con esto nos vamos despidiendo. Sergio, muchísimas gracias nuevamente. Nos deshacemos en agradecimientos por tu disposición. Una Dime, sola no sé si- palabra, quiero invitarlos a todos y a todas que están aquí presentes a que formen parte de esta red, ¿ya? El museo está abierto, el museo es de ustedes, es de todos los chilenos. Por lo tanto, no tengan miedo de contactarnos, porque ahí salen maravillosas ideas, innovación y procesos. Estamos llanos a ayudar en todo lo que tenemos disponible, a buscar formas también de conexión con otras entidades. Somos plataforma para ellos. Si se quieren postular a un proyecto, no duden en comunicarse con nosotros. Nosotros seríamos anfitriones, ¿cierto? Podríamos apoyar con cartas de apoyo para darle más solidez a las actividades que ustedes realicen. Siéntanse como en casa, el museo es de cada uno de todos en general, ¿ya? Muy amable por la invitación, Karen, David, Franco y Felipe, ¿cierto? Que están aquí presentes, que pudieron convencerme, no. Gratamente venir a hablar con usted y compartir esta historia de nuestro Museo de Historia Natural de Valparaíso. Gracias. Muchas Súper. gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahí tomamos la iniciativa y la colaboración de la profesora Gabriela. Ya la profesora Gabriela pertenece a nuestro programa ISEC, ya así que vamos a tomar contacto con ella para hacerles la transferencia de la colaboración que quiera hacer ella. También ahí Catalina Quintero nos deja su correo electrónico, lo vamos a compartir, si Gabriela está de acuerdo, por supuesto, con todos los presentes en esta instancia, el material que ella dispone, ¿ya? Y también hacérselo llegar al museo, que de seguro será un buen aporte ahí para el equipo educativo que es parte del museo, ¿ya? Comentarles ahí y agradecerles, ya agradecerles también el tiempo. La idea es que en este espacio breve pudiéramos ahí acompañarlos, a los que ya están de vacaciones y a los que no, también ahí contribuir en un espacio de divulgación ahí de las ciencias, ya dejarles invitado, y ahí Felipe nos va a mostrar y nos va a comentar, porque este jueves tenemos otro conversatorio, ya a lo cual todos y todas ustedes están invitados, ya nos va a acompañar ya este jueves el doctor Gabriel León, ya él es divulgador científico, bioquímico, escritor, ya, y él nos va a plantear lo siguiente: el nuevo coronavirus, ya, ¿y tú te vacunarás? Ya, vamos a abordar ahí todas las preguntas, ya todas las temáticas que pudiéramos entender y comprender de qué es lo que, en qué es lo que consiste una vacuna, cómo está armada estas vacunas del coronavirus, qué es este nuevo coronavirus, esta nueva cepa que nace en Inglaterra, que ya lamentablemente está en nuestro país, ya está ya en algunas regiones de nuestro país, ya, y poder ahí contribuir a esta alfabetización, a que podamos tomar decisiones como ciudadanos de manera informada y poder responder esta pregunta que se ve sencilla, pero sí tiene un trasfondo complejo: ¿te vacunarás? ¿Ya? Así que los dejamos ahí a todos y a todas invitados ya a ese conversatorio. Va a ser a las 18 horas,
ya para poder ahí interactuar, aprender, resolver dudas, a los que son profesores, a los chicos que van a enfrentar prácticas el primer semestre del 2021, de seguro van a ser preguntas que nuestros niños y niñas van a realizar. Así que ahí es bueno formarnos en eso, tener una postura informada para poder pues, tomar una decisión ahí con las mejores herramientas. Muchas gracias, Karen, por recordarnos. Recuerden que toda esta información también la pueden encontrar respaldadas en las plataformas de las redes sociales, tanto en Twitter como Instagram y Facebook, ISEC UPLA, y vamos a seguir acompañando estas jornadas de verano ya 2021. Muchas gracias a todos y a todas las asistentes. Muchas gracias, Sergio, también por tu tiempo. Que tengan una muy buena tarde. Nos estaremos viendo el jueves, recuerden, en la tarde junto a Gabriel León. Muchas gracias.